Bueno, yo voy a responder una pregunta que me hacía Juanita, que me parece muy importante que la sepan, y es ¿por qué se da la anemia? Acá seguramente algunos han sufrido de anemia en algún momento de su vida. Anemia es falta de hierro en la sangre. Bueno, nosotros en los glóbulos rojos son rojitos porque tienen hierro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde podemos ver los glóbulos rojos? Aquí. No, pues no los vi. Veanlos. Estos son los glóbulos rojos. Entonces, estos son rojitos. Importante que sepan, los glóbulos rojos, así como esta foto que están viendo, vean, tienen un hueco. ¿Por qué? Porque estas células, cuando están afuera del hueso, cuando ya están en nuestra sangre, no tienen núcleo. Por eso los virus no los afectan. No tienen núcleos, ¿listo? ¿Y para qué pierde el núcleo? Pues para transportar mayor cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿listo? Ahora, algo importante, ustedes ya han visto las arterias, cómo las dibujan, de qué color y de qué color dibujan las venas. Las arterias son rojas, las venas azules. Y realmente eso tiene sentido. Usted a veces identifica sus venas que se ven un poco más verdecitas, azulitas. ¿Y por qué sea eso? Porque el dióxido de carbono en contacto con el hierro toma una coloración como moradita, como azulita. Y el oxígeno en contacto con el hierro se vuelve muy rojo. Entonces las arterias realmente, la sangre arterial se ve muy roja. Y la sangre de las venas, como llevan ya dióxido de carbono, se ve un poquito más azulita, más oscurita. Es por eso que lo dibujan así, pero sí es porque ahí tienen contacto. Entonces nosotros tenemos hierro en la sangre. Cuando pasa algo en nuestro cuerpo y perdemos alguna cantidad, si perdemos, por ejemplo, cantidad de sangre, suele pasar con muchas mujeres que tienen una menstruación fuerte, que desarrollan anemia, porque pierden muchos glóbulos rojos, entonces pierden hierro, pierden glóbulos rojos. Entonces la persona pierde oxígeno y pierde glucosa, ¿sí? Entonces la anemia es la falta de hierro en la sangre y por tanto las personas con anemia se sienten débiles, les da sueño, no pueden rendir por eso mismo. ¿Listo? Márquez. Hay venas y arterias. Pues sí, o sea, lo que pasa es que acá hay venas y arterias muy caudalosas también, ¿sí? Para nuestros dedos. Y pues uno ahí lo que está es cortando son venas y arterias. Si una persona se quiere matar efectivamente en 30 segundos, hay otros lugares del cuerpo que me les voy a dar ideas. Donde, no, o sea, ahí, pero pues ahí sería una muerte muy triste porque tú también te vas a ahogar. Sí, puede que si cortas más de la cuenta, pues se va al ataque y sería una muerte muy horrible. Pero en otros lugares del cuerpo, no mentira, si les voy a decir. Si les voy a decir para que más lo tengan. Nosotros tenemos una arteria muy importante en el cuerpo que se llama la arteria femoral. Es la más grande y caudalosa de todo el cuerpo. Si tenemos un corte en esa arteria, básicamente nos podemos morir en 30 segundos. En 30 segundos perdemos casi que el 60% de sangre de nuestro cuerpo, porque es la más caudalosa. Toda la sangre está pasando por ahí. Entonces, es la femoral. ¿En dónde está? Acá en esta parte. Acá en esta parte. Está la vena femoral. Ay, no, esperen muchachos, ya prendo la cámara. Y les muestro. No, pero es que acá me toca. Ay, muchachos. En toda la pierna. Y no se ve, no, ya. Entonces está la pierna en la parte interna del músculo. Acá es donde está la arteria femoral. Muchas personas en accidentes de tránsito, cuando sufren cortes ahí, ya se mueren de una. O sea, la forma de desangrarse ahí es muy rápida. Es la más caudalosa. Obviamente, pues la aorta es un tipo de arteria muy caudalosa. Y las carótidas también. Pero digamos que la femoral, de una, o sea, es mortal. Entonces también, digamos, una cosa es perder ahí sangre en otro lugar y eso genera anemias, digamos, por ejemplo, con la menstruación, ¿sí? Que la menstruación es un proceso en el cual se desprende un tejido del útero, que es donde se va a formar el cordón umbilical si llega el óvulo.
pero como no llega espermatozoide, se desprende ese tejido, o sea, por eso es que dan los cólicos, entonces, porque se está desprendiendo un pedazo de tejido, células ahí, de tejido conectivo. ¿Listo? ¿Se embarazaban? Tenían mayor, mayor esperanza de vida, porque la más saludable. Uy, no, 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 no. Yo diría que no, porque es que es un desgaste del cuerpo muy fuerte. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, no sé, nunca había escuchado eso, la verdad. Habría que ver las variables. Yo diría que no, porque realmente es un desgaste muy, muy fuerte del cuerpo en términos de que le está dando energía a otro ser humano. ¿Sí? O sea, le está dando todo. Y digamos, por ejemplo, ahorita que mi prima tuvo la bebé, digamos, pierde muchas cosas, descalcificación en los huesos, un poco de la pérdida de la vista. Claro, lo que pasa es que, y es lógico, ¿cierto? O sea, antes los hijos que eran, bueno, de pronto tal vez los vean así todavía, pero no igual. Mano de obra, sobre todo en las familias campesinas. Las necesitamos chinos para camellar, ¿sí? Entonces, para ponerlos a producir en el campo. Una cosa es, por ejemplo, dependiendo, toca ver también los factores sociales. Una cosa es vivir en una ciudad y otra cosa muy diferente es vivir en el campo, ¿sí? Donde el estilo de vida, claro, los dos estilos de vida son muy fuertes, pero en la ciudad se vive un estrés constante. ¿Por qué? Tan solo los carros que pasaron ahorita haciendo ruido, tan solo eso. Así uno no se dé cuenta, lo hace uno parar. ¿Qué te ha pasado? Listo, sigamos. Tan solo ese hecho. Sí, digamos, por ejemplo, muchas personas de mi edad, a mí no me parece una bobada, pero muchas personas de mi edad dicen, ay, es que los chinos de ahorita se deprimen por cualquier bobada. Pues son muchos factores que realmente, o sea, uno no es que decida deprimirse ya. Oye, no te deprimas, sonríe. Ay, no lo había pensado bien. Claro, la respuesta está. No, pues, uno no amanece todos los días diciendo, hoy no me voy a deprimir, y hoy sí, hoy es el día de la depresión, chicos. Hay tristeza. No. O sea, eso no lo decía, y es muy normal. Y es que los niños de hoy en día lo tienen todo, eso es cierto. Sí, pero que tú tengas todo, exacto. Es más, esa es la razón de la depresión, que tengan tantas facilidades y tantas cosas. Antes pues tocaba vivir más difícil, ¿sí? Más del día a día o cosas así. Entonces digamos que eso hacía que la gente tuviera algo como una esperanza de vida o algo. En cambio ahorita pues uno ve las redes sociales y cosas así, pues qué esperanza de vida hay, no sé, uno ve una crisis tremenda, entonces eso lleva a muchas cosas. Y eso también hace que nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema circulatorio, pues disminuya su actividad. Cuando nosotros nos deprimimos, nos enfermamos, porque nuestros glóbulos blancos empiezan a morir. Esos glóbulos blancos son retesos, pero a la vez, no sé, como que parecen raza y después se juntan con la meloide, ¿sí? Con el alcohol mueren. O sea, ¿cómo? Depende del nivel. O sea, hay depresión que tiene que ser médica. Yo no estoy de acuerdo con las pastas y nada de eso, pero sí con algún tratamiento o lo que sea. Y a veces es como, no, vamos, la vida sigue, métele empeño. No, no, o sea, no. No, 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 una persona que está deprimida no es como, o sea, supera su voluntad. No es solo porque ya quisiera estar así, no. Los bosques y eso, los ecosistemas. Esto, acá, porque esto es naturaleza. O sea, ok, eh, al aire libre. Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Por la luz. Claro. Digamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasó? O sea, pasar de esto a estar en tu casa todo el tiempo, más de un año. Al comienzo chévere, para algunos, ¿sí? Porque no tengo que ir al colegio, cambiaron los horarios de las clases y fue un cambio y es chévere. A nosotros los humanos nos gusta mucho el cambio. ¿Por qué a los niños no les gusta el colegio?
porque es una realidad, o sea, más del 60% de niños no les gusta el colegio. ¿Por qué no les gusta? Porque es monótono, porque es aburrido, porque tiene que ver lo mismo. Clases, los mismos horarios todos los días, el descanso a las mismas horas. Porque a las personas les gusta la universidad, porque todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Tú puedes tener un hueco a tal hora, después a otra, y tú tienes, o sea, eso la mente lo dinamiza. O sea, como que, uy, ahorita tengo que hacer, no sé, ayer tuve clase de 6 de la mañana a 8 de la noche y tuve un hueco de 4 horas. Y uno dice, uy, qué mamera. Pero al otro día tengo clase de 3 horas seguidas, y después tengo la hora, 2 horas ahí de descanso y después tengo otra clase. Y entonces en esas 2 horas voy a meter una lectiva de, no sé, yoga, voleibol, cualquier cosa diferente que me saque de la rutina. Es tan diferente. Por eso a la mayoría de gente le gusta la universidad. O sea, es como, wow. Algunos colegas dicen que la mejor etapa es el colegio. Ah, no, pues no para mí. O sea, para mí la mejor etapa es la universidad. Porque uno aprende a conocer muchas cosas, no nos cambia la rutina. Y eso lo deprime a uno. Entonces llegamos a una nueva rutina en la casa. Y cuando teníamos la cuarentena estricta que nadie podía salir a nada, ni siquiera comprar un pan porque nada. Entonces, pues eso también le baja a uno todo el sistema de defensas y eso deprime. O sea, una cosa es la depresión de un día, que no se producen neurotransmisores, y otra cosa es una persona que sufra de depresión como enfermedad, o sea, eso es gravísimo. Porque las personas con una enfermedad de depresión, pues digamos que todo su sistema ya no produce dopamina o produce dopamina en cierta medida, pero necesitan medicarse y entonces les ponen antidepresivos y los antidepresivos lo dopan, o sea, lo drogan y lo dejan en un... No es él, no es él, o sea, no es él, está ahí, es un ente. Entonces es un tema muy complejo y yo entiendo pues a los pelados de hoy en día, pues, el internet también genera una dependencia tremenda, ¿no? Pero bueno, muchachos, muy lindo y todo, pero dice acá, y entonces acá tocaba leer esta, toca si alcanza a ver, ah, verdad, que tiene el libro. Entonces, quédense ahí con el enunciado y yo pongo en el computador la gráfica, ¿sí? Entonces nos están diciendo acá, ahí vengo buscando la página. Auxilio. Ah, ya. Listo, ahí se ve bien. Al 2000%. Listo. Este me gusta mucho. Los tipos de gráficos nos van a decir una información muy relevante, pero tenemos que saber interpretarla. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es mirar las variables y las escalas. Entonces, vamos a ver que en el eje Y, este es un plano cartesiano, en el eje Y, nosotros tenemos una relación de energía que se produce de kilogramos por hora. Y en este, el tiempo de actividad de esa energía que se produce. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos acá, eh, digamos, como los índices. Entonces, la rayita así punteadita es un sistema que se llama el sistema fosfágeno. El que es la línea negrita gruesa, la glicólisis anaeróbica, o sea, la degradación sin oxígeno de glucosa. Y el otro, la fosforilación oxidativa. O sea, fosforilación oxidativa. Eso se llama respiración. O sea, lo que hace la mitocondria realmente es una fosforilación oxidativa. Produce adenosintrifosfato, es decir, a la molécula de glucosa le mete fósforo. Le hace una fosforilación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a leer las opciones. No, ustedes tienen ahí su libro, vayan leyéndolas. Y yo dejo esto acá porque es que tenemos que leerlas y ver la imagen todo el tiempo.
Vale. Fíjate ahí. Entonces, en la fosforilación oxidativa, entonces primero nos paramos acá. A medida que va avanzando el tiempo, ¿decae de qué forma? Constantemente, decae, aumenta. O sea, a medida que va avanzando el tiempo, y acá se va a regular, y obviamente va a llegar un momento donde pueda llegar a disminuir y nos morimos. No, listo. Ve. En una condición de reposo, no es probable que se active de la fosforilación. Listo. Si yo hablo de un sistema de reposo, ¿a qué parte del diagrama me voy? ¿A cuál? ¿A cuál te vas? ¿A cuál te irías? Dilo, que va por ahí. Al X. Entre el X y el Y. Si yo hablo de reposo, mira, acá. El punto de partida de los dos ejes. Es reposo, estoy quieto. Y entonces dice, En una condición de reposo, más probable que se active un sistema de fosfato de la entonces, listo. Si yo voy a empezar en el reposo, respecto al tiempo también, me baso en este Y, en la cantidad de energía. Y estamos hablando de, en esta opción B, sistema fosfágeno. Miren la producción de actividad que tiene respecto al tiempo. ¿Respecto a cuál fosforilación? Está acá. Obviamente, acá ya les di la respuesta, la B. ¿Sí? Pero vamos a seguir analizando las otras. Si el cuerpo requiere de la energía, no hay del sistema, Otra vez de esa. el cuerpo requiere de la energía, hay algunos del sistema. No, mentira. Pero lee la B. Creo que interpreté mal la B, porque la respuesta que me das la C con la que acabas de leer. La B. Sí. En una condición de reposo, más probable que Mentiras. No, sí. En reposo. En reposo está, sirve más la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque no hay gasto de energía. O sea, cuando dormimos. O sea, la B no es. Perdona ahí, mala mía, mala mía. Cuando estamos en reposo, lo que hacemos es respirar normalmente. O sea, fosforilación oxidativa. Y sí, la respuesta es la C. Porque en corto tiempo, es decir, si a nosotros nos van, esto suena feo, ojalá no nos pase nunca pronto ni nada. Por ejemplo, si nos van a robar. O sea, usted no va a empezar así como, amigas. Me van a robar. No, sino su cuerpo de una, ¡pim!, produce adrenalina. Y en ese sistema de adrenalina, usted dice, ay, es que uno saca fuerzas de donde no hay y corre como no, nunca me alcanzaron. Y usted lo cuenta con una anécdota. Esos manes corrían y yo no, yo saqué el propio foie. Y es porque su cuerpo en poco tiempo, esto es lo que nos está diciendo la gráfica, en poco tiempo, miren acá la escala de tiempo, miren esto cómo se activa. O sea, esto es en segundos, miren, quiero que miren esto. Estamos hablando de segundos. Entonces, este proceso de sistema fosfágeno, miren dónde se está activando, teniendo en cuenta que acá son 10 segundos. Acá, miren, estos son 10 segundos. Y en 10 segundos, miren dónde alcanza el nivel de energía producida. O sea, quema o produce 45 kilogramos por hora. O sea, es una cosa tremenda. El cuerpo, hay una descarga de energía tremenda, ¿sí? Y eso se activa en momentos de crisis o de alerta del cuerpo, o sea, que tiene que huir o que tiene que... también obviamente eso se produce, por ejemplo, si nosotros estamos en deportes extremos, en una montaña rusa o algo así. ¿Ustedes han visto los videos de esas atracciones gringas donde la gente se desmaya? Y quedan ahí, ¿eso qué pasa? Se produce esto, pero el cuerpo entra en colapso porque el sistema nervioso no interpreta la información. Entonces la persona se desmaya porque el cuerpo ya no produce más energía. O sea, produce tanta energía en ese primer impacto
que se quema toda. Y el cuerpo dice, bueno, nos vamos a morir. Y entonces entra en suspensión, que es el desmayo. Y la D, no, falso, mira el tiempo. ¿Cuál es el que dura más tiempo? Claro, mira acá. Es el proceso más lento, pero es el constante. Eso es la respiración, la fosforilación, etc. ¿Cuál es el que produce más energía? Este mismo, ¿sí? Acá está. ¿Listo? Y la glucólisis es un momento de respuesta rápida, pero que acaba muy rápido, muy pronto también. Igual que el sistema fosfágeno. Miren, el sistema fosfágeno produce mucha energía, pero ¿cuánto dura? 30 segundos según la gráfica, ¿no? Y miren cómo, o sea, se produce de una para la respuesta y va disminuyendo. Entonces, ¿qué suele pasar? Digamos, si ustedes se pegan un susto así tremendo, se reaccionan, si tienen sueño, ¡pim!, se despiertan. Por ejemplo, que lleguen así temprano, 7 de la mañana, 7:30, y el profe Miguel les diga, ¿sí acuerdas del examen? Este tron de una se despierta, y me les dice, ay, no, mentiras. Y entonces a los 30 segundos usted va a disminuir esa energía, pero el cuerpo va a seguir también el movimiento. Entonces puede pasar que usted le dé dolor de cabeza, de lo que se alertó y todo eso, es porque se activa ese sistema de fosfágeno. Entonces la respuesta es la C en términos de la respuesta. Mala mía con la B, me confundí. Listo, hagámosle la otra a ver qué. Si alcanzamos, ¿sí? ¿A qué horas? ¿Hasta qué hora es? Hasta la 1:30. Sistema. Acá, mira, en este momento llegó Marcos, acá llegó sistema fosfágeno. 1:30. Listo. 2:75. ¿Quién la lee? ¡Madre! Gracias. Una asociación simplificar esa relación. El mecanismo se trata de una simbiosis mutualista. Una de las especies perjudica y la otra se beneficia, se denomina simbiosis parasitaria. Si una de las especies tranquila, mi amor. no se perjudica, se denomina simbiosis Listo, tengámoslo ahí. Entonces, la simbiosis es cuando dos seres vivos están relacionados directamente. Si se ven beneficiados, se llama mutualismo. Si uno se ve afectado y el otro beneficiado, se llama parasitismo, ¿sí o no? Pero si uno se ve beneficiado y al otro le da igual que esté ahí o no, se llama comensalismo. ¿Listo? Mutualismo, ejemplos de mutualismo. El ejemplo más claro, universal y grande del mutualismo es la abeja y la flor. La abeja necesita el néctar y la flor necesita que la polinice. ¿Listo? Del parasitismo, los gusanos intestinales que nosotros tenemos en el cuerpo, por ejemplo, que no nos hacen daño, dañan nuestros intestinos y a la vez nos quitan glucosa y ellos viven a costa de nosotros. ¿Listo? Y el ejemplo más clásico del comensalismo, ustedes han visto los tiburones que tienen pececitos que se le comen cositas que están alrededor. ¿Se han visto eso? Esos peces necesitan de las bacterias que se le pegan al tiburón en la piel, pero el tiburón no las necesita porque el tiburón constantemente sale a la superficie, salta, ¿cierto? O sea, como que sale del agua, y cuando entra en ese golpe con el agua, se limpia de todas las bacterias. No lo necesita, o sea, si llegase a morir el pececillo, pues el tiburón no le daría igual. En el mutualismo, si una de las dos especies muere, la otra se vería muy afectada, también moriría. Igual pasa con el parasitismo, o sea, si muere el huésped, pues el parásito morirá. En el comensalismo no necesariamente. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Pura biología, Pablo. Pura biología. Para sacar el... Listo. Sigue. Las microrisas son una asociación de variaciones en la mayoría de las plantas y algunas
En este caso, uno tiene la planta carbohidratos y vitaminas que él no puede sintetizar la planta recibe nutrientes inorgánicos como el fósforo. Listo. Bien. De acuerdo con la información anterior, son las micorrizas. Ah, bueno, esto es importante. Bueno, tú dijiste micorrizas, pero es porque no he explicado la etimología. Cada vez que nosotros hablamos de mico, pues a este nivel son hongos, ¿listo? Mico. Digamos, por ejemplo, los micólogos no son los que estudian los micos, no. Son los biólogos que estudian. Es que sabía que me iban a responder. Si les pregunto, ¿qué es un micólogo? Pues obvio, los que estudian los micos. Son los científicos que estudian los hongos. Por ejemplo, los hongos de los pies y todo eso. ¿Sí? Mico y risas, en este término hace referencia a raíz. Entonces, la palabra micorrizas literalmente hace referencia a la unión de un hongo con una raíz de un árbol. ¿Listo? Como se les voy a mostrar con este momento, para que entiendan bien las micorrizas. Entonces está acá un honguito. Ustedes sí han visto que muchos hongos, como estos, nacen alrededor de los troncos de los árboles, en las raíces. ¿Sí? Y es por lo mismo, porque ellos dos, la función del hongo es degradar nutrientes, ¿sí? Para que los pueda absorber la planta. Pero, ¿qué tiene la planta? Glucosa. Entonces, por eso se llama una simbiosis. Él obtiene glucosa y la planta obtiene nutrientes que degrada el hongo, ¿sí? Una simbiosis mutualista. Ahora, de acuerdo con la información anterior, ¿cierto? Son las micorrizas un ejemplo de simbiosis mutualista. Lo hacen preguntas, ¿cierto? Entonces, sí, porque los dos organismos contribuyen a la supervivencia del otro al potenciar sus procesos de obtención de nutrientes. No, porque el hongo está asociado a las raíces de las plantas, podría afectar los procesos fotosintéticos de las mismas. Bueno, el AB no es porque ¿dónde se da la fotosíntesis? En las hojas. Y estamos hablando de raíces. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Fotosíntesis en las hojas, estamos hablando de raíces, entonces para no. Sí, porque la reproducción de ambos organismos depende de esta asociación y por lo tanto ambos se ven beneficiados. Pero acá nos están hablando de reproducción. ¿Listo? No, porque el hongo es el único que se beneficia, mientras que la planta ni se beneficia ni se perjudica con la asociación. Digamos que la planta puede vivir sin el hongo, pero en el caso de esta relación, los dos se están viendo beneficiados. Dice acá nos están dando la respuesta. En este caso, el hongo obtiene de la planta carbohidratos y vitaminas que no puede sintetizar. Y la planta recibe nutrientes inorgánicos como el fósforo. O sea, ahí nos están dando la respuesta. Uno obtiene una cosa y el otro otra. O sea, los dos se ven beneficiados. Es decir, las opciones están entre la C y entre la A. Estas no, porque ya nos están diciendo que se están beneficiados. Ahí ya descartamos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A o la C? ¿Por qué? Porque nos están hablando de esto. En ningún momento en el enunciado nos han dicho nada de reproducción. Puede que sí, obviamente. La nutrición afecta directamente la reproducción, porque entre más nutrientes puede haber mayor probabilidad de reproducción. Pero eso no nos lo están diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que sí nos están diciendo es que reciben nutrientes. Entonces, sí, porque los dos organismos contribuyen a la supervivencia del otro al potenciar sus procesos de obtención de nutrientes. Es lo que nos está ahí diciendo, muy fácil. Ahora, ahí para que tengan en cuenta los tipos de relaciones interespecíficas. Si quieren, muchachos, pues ya como se acabó la hora, en un espacio entre semana podemos sacar también otras preguntillas en las clases de biología, si quieren. ¿Listo? Porque ahorita viene lo que les gusta, la genética y reproducción. Muchachos, ¿se les olvidó? Hagamos cuadro de poner la próxima clase de biología, pero me acuerdan que a mí se me olvida lo de genética de los cruces. Pero me acuerdan que a mí se me olvida. Después me pongo a hablar de filosofía científica. Bueno,
Bueno, muchachos, los amo. Nos vemos el 14 de agosto. Volvemos a tener la otra clase. Los amo mucho.